Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas, Tiempos de Pandemia, Desafíos Psicosociales. El día de hoy tenemos la última sesión del primer módulo. La sesión se llama La salud mental y los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Tenemos el gran honor de que el día de hoy nos acompañe el doctor Fernando Valadez, del colectivo contra la tortura y la impunidad. Y antes de leer brevemente la semblanza del doctor Valadez, quisiera compartirles uno de los principales antecedentes de la construcción del diplomado y de la revisión de la bibliografía existente en aquel momento de la historia. Fue una especialidad en atención psicológica a migrantes impartida por la Universidad Intercontinental. Esa especialidad fue fundada por el doctor Valadez y es uno de los principales referentes para la construcción del diplomado, por lo que pues gracias al doctor y a toda ese ejercicio de visión y de ser pionero en aquel momento de la historia, pues estamos aquí hoy. Entonces, pues muchísimas gracias y pues somos fruto de su esfuerzo. Bueno, ahora sí. El doctor Fernando Valadez es especialista en docencia y capacitación en temas de migración, grupos humanos, salud mental, tortura, adicciones, alcoholismo, creatividad teatral, psicodrama y análisis institucional. Es médico, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México y es psiquiatra, formado en el Hospital Central Militar. Psicoanalista de grupos e instituciones por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Ha realizado cursos de actualización en salud mental, migración, tortura en el país, en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África. Es fundador y coordinador de la especialidad en atención psicológica a migrantes de la Universidad Intercontinental. Coordinó los centros de atención psicológica a migrantes presencial y a distancia y instructor del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es coautor y autor de diversas publicaciones, profesor de la AMPAG, psicoterapeuta y perito en el colectivo contra la tortura y la impunidad, ex consejero internacional de la Rehabilitation Council of Torture of Victims, con sede en Copenhague, Dinamarca. Coordinó por México una investigación de 6 países financiada por la Unión Europea y participó en el proceso de paz en Guatemala con un equipo de salud mental en talleres para el cambio de vida, en la que se utilizaron técnicas psicodramáticas y que están plasmadas en el video Las Despedidas y en un artículo publicado en la revista Groups. Ha asistido a numerosos congresos, foros y simposios, el último internacional al que fue invitado como ponente fue el Delivering and Promise of the Rights to Rehabilitations, organizado por el CCTI y el IRCT, llevado a cabo en la Ciudad de México en 2016. Ha participado en diversos programas de radio y televisión. Y pues de nuevo, pues muchísimas gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Por darse el tiempo, la oportunidad de compartirnos pues toda la gran experiencia y expertise que usted tiene en el tema. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas y a todos en donde se encuentren en este país, en Estados Unidos, en alguna otra ciudad de Europa o de otro continente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una dinámica de presentación. Bueno, es una broma. Por supuesto. Vi por ahí que la coordinadora puso una cara como diciendo, ¿qué? No, bueno, pues yo voy a hacer una exposición, pero siempre el enriquecimiento de la exposición pues se da con todas y todos los participantes a través de sus preguntas,
de sus comentarios, de sus desacuerdos y críticas. Estoy totalmente abierto a todas sus intervenciones que serán sintetizadas y coordinadas por la coordinadora. Bueno, entonces vamos primero que nada, pues a revisar la siguiente, por favor, a revisar la definición de salud mental. La Organización Mundial de la Salud nos dice que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Como ustedes ven, es una definición pues demasiado general, porque tendríamos que decir que es un estado de bienestar, ¿verdad? Lo mismo las cuestiones productivas y fructíferas, ¿a qué se refieren? Por supuesto que esto se puede ir precisando, sobre todo también a través de la definición de calidad de vida, que también tiene la Organización Mundial de la Salud, e ir revisando los diversos parámetros, tanto de salud mental y física como de ocupación laboral, ocupación escolar, ingresos económicos, vivienda, nutrición, en fin, una serie de parámetros que nos podrían enriquecer esta definición de salud mental. La siguiente. Bueno, tenemos algunas violaciones de derechos humanos a migrantes en México, que en nuestro contacto con otros países, pues nos hemos dado cuenta que estas cuestiones también suceden en otros países. Ya me dirán los que están conectados desde Estados Unidos o desde Europa o desde algún otro país o continente, si también en sus países hay estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes. En México hay violación a la libertad de tránsito. El derecho a la no discriminación, por supuesto, es violado. La protección de la unidad familiar, tenemos separaciones de familias, e incluso muchas veces de menores. La dignidad humana, pues vamos a ver en una de las investigaciones que realizamos en el colectivo contra la tortura y la impunidad, que pues hay tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que ataca la dignidad humana. No ser criminalizado, bueno, pues esto también sucede en nuestro país y entonces no solo en México, sino en Estados Unidos se criminaliza a los migrantes diciendo que son personas delincuentes o narcotraficantes o que se dedican a trata de personas. Esto incluso lo ha dicho el presidente de Estados Unidos y el objetivo es la criminalización de migrantes, a veces incluso refugiados, y también los desplazados internos. El alojamiento digno, pues también es una violación a este derecho, dado que los centros de detención son verdaderas cárceles, lo cual es una violación no solo a los derechos humanos, sino a las leyes mexicanas y a las leyes internacionales. Por supuesto, uno
de los derechos y una violación grave a los derechos humanos es precisamente la tortura o el recibir estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. La otra cuestión que también sucede en nuestro país es que muchas veces son detenidos los migrantes alrededor de los albergues. En el país hay un gran número de albergues que acogen a los migrantes, pero desgraciadamente a veces la policía, a veces el ejército, a veces los agentes de migración invaden incluso los centros, los albergues de protección y detienen a los migrantes, lo cual es una violación flagrante a nuestra Constitución. Y bueno, cuestiones de la salud, tanto mental y física, en donde no hay prácticamente atención a los migrantes por parte del gobierno, exclusivamente se da por parte de los activistas de derechos humanos en favor de los migrantes y en favor de los desplazados internos también, en favor de los refugiados, que quizás los refugiados a veces cuando ya obtienen un permiso de estancia, pues entonces sí hay mayores posibilidades de tener una atención de salud mental. Pero son los albergues y organizaciones nacionales e internacionales como Médicos Sin Fronteras y otras que dan atención, aparte de las nacionales. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros realizamos una investigación en diversos albergues de la República Mexicana con el objeto de documentar testimonios por parte de los migrantes de la posibilidad de haber sido torturados o maltratados en estas estaciones migratorias que son centros de detención, verdaderas cárceles inconstitucionales, violando la ley mexicana. Entonces nos abocamos a recabar testimonios de migrantes que hubieran estado en estas estaciones. Visitamos 8 albergues, principalmente al sureste de la República Mexicana y también en uno de los estados del norte. Entonces, estos son, digamos, donde realizamos las entrevistas. Estas entrevistas tenían una parte dirigida con una cédula de información y por supuesto que dábamos primero en la entrevista una tribuna libre, una entrevista abierta para que la persona pudiera expresar de manera amplia pues sus inquietudes, sus necesidades, la situación que tenía en ese momento. Decidimos entrevistar en los albergues porque entrar a las estaciones migratorias, primero el gobierno nos pone muchas trabas. Y ya cuando logramos entrar, pues obviamente los migrantes que están ahí presos, asegurados, le llaman eufemísticamente las autoridades mexicanas, resulta que pues están muy inhibidos y entonces no dan la información, tienen mucho miedo, de tal manera que por eso decidimos entrevistarlos nosotros en albergues. Sin embargo, esta investigación ha continuado, no se ha detenido, ya habrá en el futuro nuevos resultados, porque se logró conjuntar esfuerzos de diversas organizaciones de derechos humanos mexicanas que están también visualizando y observando la situación en las estaciones migratorias y en un futuro cercano se va a presentar precisamente un informe acerca de
sobre todo centrándolo en los entornos torturantes, ¿no? Muchas veces no es incluso necesario de entrevistar a la persona, basta con hacer una visita a las estaciones migratorias y darse cuenta de que las condiciones per se en donde están detenidos los migrantes, pues son precisamente entornos torturantes, un término acuñado por Pau Pérez, español, que tiene varias publicaciones en relación a esto. Bueno, los lugares donde hicimos la entrevista fue en Arriaga, Chiapas, en Comitán, Chiapas, en Ixtepec, Oaxaca, en Palenque, Chiapas, Tenosique, Tabasco y en Tierra Blanca, Veracruz. La siguiente, por favor. Si bien nuestra muestra es de 50 personas, esta primera muestra, hay desde luego ya datos desde antes de que hiciéramos esta investigación, informes incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras organizaciones de la sociedad civil que documentan plena y absolutamente que en las estaciones migratorias se da esta situación de tortura y maltrato a los migrantes. La siguiente, por favor. Bueno, el origen de nuestra muestra fueron 11 cubanos, 11 personas originarias de Cuba, 7 de El Salvador, 3 de Guatemala y 29 de Honduras. Como ustedes pueden darse cuenta, el 58% proviene de Honduras, que es una de las poblaciones migrantes que más trata de cruzar nuestro país con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La siguiente, por favor. Ahí están los porcentajes. La siguiente. Bueno, nuestra muestra fue de 43 hombres y 7 mujeres. Entonces vemos aquí que en nuestra muestra hubo una predominancia. Todavía en la movilidad humana se ha visto precisamente que todavía predominan los varones migrantes. Sin embargo, la cantidad de mujeres y de menores no acompañados se está incrementando día con día. La siguiente, por favor. En cuanto a grupos de edad, de 18 a 30 años, tuvimos 33 personas, 31 a 43, 17 personas, 44 y más años, 6 personas y 6 menores de 18 años. Entonces, como ven ustedes, pues obviamente que la edad productiva entre 18 y 30 años son los migrantes que precisa, que necesita Estados Unidos. O sea, que expresa en una doble moral de que los migrantes están invadiendo, de que los migrantes les quitan trabajos a los estadounidenses, de que los migrantes gozan de prestaciones en Estados Unidos. Nada más falso. O sea, los migrantes producen una riqueza impresionante dentro de Estados Unidos y mandan remesas, en el caso de los mexicanos, alrededor de 25,000 millones de dólares. O sea que ustedes sabrán más o menos cuánto se produce y dentro de los Estados Unidos. Entonces es una necesidad de una población que está disminuyendo paulatinamente, como es la estadounidense, y mucho más la europea, en donde también hay una necesidad de mano de obra más barata que los nacidos en el país. La siguiente, por favor. Bueno, el Estado civil tenemos casados 8 personas, solteras 24 y en unión libre 15, sin datos 3. Entonces ustedes
pueden ver que más o menos solteros y ya sea casados o unión libre, más o menos la cantidad, 23 en el caso de casados y unión libre, y solteros 24, o sea, el 48%. Entonces, ahí tenemos este estado civil. Hoy sabemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, las personas casadas y las que viven en unión libre tienen exactamente los mismos derechos. Si hay una separación, un divorcio, eh, hay todos los derechos, por ejemplo, en el caso de que haya menores hijos, hijas, en el caso de que haya que pasar una pensión a la mujer o viceversa, pues en nuestra Ciudad de México son los mismos derechos y obligaciones. En otros países quizás puede variar esto. La siguiente. Bueno, ahí están los porcentajes en el PAI. La siguiente. Bueno, aquí está la ocupación. La predominante es la albañilería. Sabemos que muchos migrantes no documentados en Estados Unidos trabajan en la construcción. Y que se desarrollan de manera muy impresionante. Esto es importantísimo en términos de salud mental, cómo bajo la presión de estar en un país diferente, de no tener documentos, de estar en esta angustia de poder ser detenido, tanto en México como en Estados Unidos, pues hay un desarrollo impresionante los que logran llegar a Estados Unidos. Después cuando regresan, pues hay un aprendizaje y una capacitación muy importante. También la agricultura, bueno, ahí es una de las ocupaciones. Muchos de los migrantes provienen de regiones agrícolas y también algunos, un porcentaje son indígenas. Chofer es otra de las ocupaciones. Después tenemos amas de casa, que son predominantemente las mujeres. Comerciantes, estudiantes, técnicos en menor proporción y cocineros, contadores y mecánicos. La comida mexicana, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido muy valorada en épocas ya más recientes. Yo recuerdo que las primeras veces cuando pedía uno comida mexicana, le servían a uno una tostada con huevos fritos y catsup, y para ellos eso era comida mexicana. Actualmente ya en muchos estados de la Unión Americana hay comida de primer nivel, incluso hay chefs que son mexicanos y que trabajan en restaurantes de lujo. Y bueno, tenemos todavía después ahí una variedad ya menor de ocupaciones. La siguiente, por favor. Bueno, en la cédula, por supuesto que interrogábamos cuáles han sido las causas de la migración. En esta muestra son las causas económicas. La violencia en esta muestra, por lo menos, fue menor, las amenazas de muerte, la extorsión, la falta de alimento, y algunos no dieron datos. Es interesante cómo en el caso del desplazamiento forzado interno, esto se invierte. Entonces, las razones fundamentales de los desplazados son razones de violencia, ¿sí? Son violentados en sus comunidades. Hay un recientísimo
informe que presentó la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que está en Internet libre y que nos habla de precisamente los que quieran profundizar en el desplazamiento interno, pues ahí es un excelente informe que nos ha presentado la Comisión Mexicana de Promoción y Derechos Humanos. Entonces, ahí se invierte en las causas de migración. Las principales son amenazas de muerte, extorsión, bueno, la falta de comida sería económica, pero la violencia, por supuesto, es uno de los factores predominantes en el desplazamiento interno mexicano, ¿sí? Si bien hay migrantes campo-ciudad, que a veces pues hay situaciones también económicas, pero el desplazamiento forzado pues es muy predominantemente por razones de violencia. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos entonces el tipo de tortura o maltrato que recibieron las personas en los centros de detención, que son verdaderas cárceles y que en el país se llaman estaciones migratorias. En primer término, tenemos presenciar tortura o maltrato de otras personas. Las amenazas que son de muerte, de regresar al país de origen, en fin, diferentes amenazas. Denegación de la privacidad. En general, hay hacinamiento en las estaciones migratorias y entonces, pues hay una falta de privacidad, tanto en la vida cotidiana como en los lugares de aseo. El abuso verbal, por supuesto, hay maltrato en donde muchas veces son insultados los migrantes. Exposición a temperaturas extremas, tanto de calor, por ejemplo, en la estación migratoria de la frontera sur de México, en Tapachula, Chiapas, pues hay un calor intensísimo y desde luego pues las personas son sometidas sin aire acondicionado, sin ventiladores a estas temperaturas extremas. El hacinamiento, ya decíamos, están muy amontonados en estas estaciones migratorias. Hay técnicas psicológicas que son no solo las amenazas, sino presiones psicológicas emocionales, de tal manera que hay coerción y en el trato degradante, pues estas situaciones, por supuesto que sin tocar físicamente a los migrantes, hay una tortura psicológica. La humillación, pues es también otro de los elementos que se presenta en 37%. Alimentos irregulares o en mal estado, también es otro de las cuestiones de maltrato o trato cruel, inhumano y degradante. Los golpes, ha bajado la agresión física precisamente porque pues, las organizaciones de derechos humanos estamos cada vez más observando y más al pendiente, y cuando se dejan huellas físicas, pues es más fácil documentar la tortura y el maltrato. Y por eso se han ido mucho más hacia la tortura psicológica. Posiciones forzadas en un 17%, atención médica nula o deficiente, cuando se presentan padecimientos tanto mentales como físicos, alimentación diferenciada, y ahí encontramos ya la discriminación que existe dentro de estas estaciones. A veces hay migrantes de tez blanca que son muchas veces preferenciados en contraposición con personas de tez morena o de piel negra, de tal manera que haya una discriminación racial ahí.
El aislamiento también se utiliza como en cualquier cárcel. La extorsión, se pide dinero precisamente para favores o para liberar. Hay acoso y abuso sexual, el robo de pertenencias, descargas eléctricas incluso, y tuvimos casos de unas mujeres embarazadas que fueron expulsadas de la estación migratoria sin dinero, sin documentos, de tal manera que pues esto también lo consideramos una situación de maltrato. La que sigue, por favor. Bueno, el 49% obviamente fueron migrantes indocumentados y solamente un refugiado residente permanente con un porcentaje muy bajo porque la cuestión de refugio se otorga después de muchos trámites, de una situación burocrática terrible y por supuesto la intención es dar las menos posibles autorizaciones de refugio. La que sigue. Bueno, este tiempo de estancia en las estaciones migratorias es muy importante porque la ley dice que los migrantes no deben estar más de 72 horas en la estación migratoria y deben ser repatriados o otorgarles una visa humanitaria o otorgarles una visa de trámite de refugio. Sin embargo, nos encontramos con que las personas, solo 6 estaban menos de 72 horas, o sea, se cumplía la ley solamente en 6 personas, más de 72 horas 20, de 5 a 30 días 14, de 31 a 52 días 8 y de 3 meses a 3 meses y medio 2. Como ustedes ven, hay una violación flagrante de la ley mexicana porque las personas no deben permanecer en estos centros de detención, de tortura, de maltrato, en estas cárceles, más de 72 horas. Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, las personas permanecen muchísimo más tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, antes de pasar a esta parte que es, bueno, les quise presentar bueno, aspectos de la atención psicológica a migrantes a distancia que antes de esta pandemia, antes de que apareciera este virus, nosotros ya hacíamos trabajo a distancia, tanto de salud mental como de orientación y aspectos cognitivos, contactos con albergues, contactos con personas que se dedican a, a, la atención de la salud física y mental. Entonces, sí es importante decirles que cuando nosotros hicimos la investigación en los albergues, ofrecíamos a las personas atención de salud mental. En este caso, pues eran atenciones muy cortas, muy orientadoras, vamos a decir, de dónde estaban los albergues en el trayecto que iban a seguir hacia Estados Unidos, a qué lugares se podían dirigir o a quién podían llamar, si eran detenidos o cualquier eventualidad que sufrieran en el camino, de tal manera que ya desde ahí nosotros prestábamos un servicio de salud mental en donde lo primero que se hace en estas llamadas microterapias o terapias de una sola sesión, pues es decir lo que les está pasando emocionalmente. El migrante está atravesado por dos emociones básicas, que son la tristeza y el dolor por haberse separado de familia, amigos, contexto cultural.
y ansiedad y miedo porque se está enfrentando a situaciones nuevas, situaciones que incluso ponen en peligro su vida, y entonces están atravesados por estas dos emociones. Y eso es muy importante hacérselo saber, darles consejos prácticos para, ahora sí que primeros auxilios psicológicos para que sepan con ejercicios sencillos, sin necesidad de un experto, que puedan disminuir los elementos depresivos o de tristeza, de nostalgia, de melancolía y los elementos de ansiedad y miedo. Entonces ya desde ahí y posteriormente dábamos a todos, desde luego, los números telefónicos del colectivo y los celulares de nosotros para que nos pudieran llamar en cualquier momento. Incluso, por supuesto, nuestras páginas y redes, de tal manera que pudieran también acudir a atención vía videollamadas o cualquier otro recurso por internet. También quiero agregar precisamente que en la actualidad la situación se ha agravado en cuanto a la violación de los derechos humanos de los migrantes en la pandemia. Ya desde el año pasado, el gobierno de Trump ordenó al gobierno de México que se pusiera un muro a través de la Guardia Nacional en el sur del país, y el gobierno mexicano se sometió a esta orden y puso un muro de militares en la frontera sur de México, deteniendo a migrantes, expulsando migrantes, y por supuesto ahí se observaron tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese sentido, también se viola la ley mexicana en virtud de que los militares no deberían de tener esta tarea, para eso están los agentes migratorios, esta tarea en relación a los migrantes. Entonces, y con la cuestión de la pandemia, pues dentro de las estaciones se han presentado casos, ha habido dificultades para su atención, dificultades para muchas veces los países de origen no aceptaban a las personas que habían padecido o estaban padeciendo el COVID, de tal manera que se ha exacerbado la situación en términos de salud mental también, dado que esta pandemia ha afectado de manera planetaria a toda esta especie. Todas y todos los habitantes de este planeta hemos sido afectados emocionalmente en virtud de que podemos infectarnos, en virtud de que podemos perder seres queridos y que entonces la muerte ronda. Para los que recuerdan los jinetes del Apocalipsis, bueno, pues este es uno de los jinetes que anda rondando, la muerte. Y entonces, pues a todos nos tiene movilizados emocionalmente. Esto, si lo agregamos a la situación migratoria tan difícil para cruzar en nuestro país, pues por supuesto que tenemos muchos casos en donde hay necesidades de atención. En el caso de los desplazados internos, pues de la misma manera está exacerbada su movilización emocional en virtud de que, como dije anteriormente, pues todos estamos afectados por la pandemia y emocionalmente, y además, pues las personas que son obligadas por la violencia a desplazarse,
pues tienen una serie de problemáticas muy fuertes en lo laboral, en lo económico, en la cuestión de vivienda. Entonces, bueno, para los que, como ya dije, los que quieran profundizar en este tema de los desplazados internos, pues se ha presentado un magnífico informe por una, organización hermana, que es la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Este ya está subido a internet, entonces es un amplísimo informe, muy importante para los que les interesa la parte de desplazamiento interno. Bueno, aquí vemos precisamente en esta diapositiva cómo era la atención psicológica a migrantes a distancia. Ahí tenemos cómo había que registrarse, nosotros informábamos quiénes somos, ya desde ahí informábamos aspectos de la psicología de la migración. Entonces, este era un sitio público en donde se ofrecía y se promovía a través de organizaciones solidarias tanto en México como en otros países. Tuvimos poblaciones de Estados Unidos, en México, y en ese entonces solamente se atendía a personas de habla hispana. La que sigue, por favor. Bueno, sí, pues realmente nosotros se está moviendo. Nosotros lo que hacíamos era una psicoterapia breve. A veces también eran solamente consultas de una sola sesión y nosotros ofrecíamos una psicoterapia breve de 6 sesiones a través de este sitio de internet y pues ahí dábamos una breve explicación de cuáles eran pues en qué consistía esta psicoterapia breve y también informando que todos los servicios eran gratuitos. Entonces eso, bueno, pues era un atractivo para todos aquellos que lo necesitaran. Por supuesto que era dirigido específicamente a migrantes y refugiados. Los desplazados internos, hay otras organizaciones que abordan y que dan cierta atención a desplazados internos. Ya mencioné a Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo y otras muchas organizaciones mexicanas. La que sigue, por favor. Bueno, esta era la ficha de registro que pedíamos, aunque también si alguien quería no registrarse y quedar en el anonimato, tenía derecho a también recibir atención, pero más limitada. La que sigue, por favor. Bueno, esta es ya la última. Nosotros allí en esta diapositiva vemos cómo había la posibilidad de canalizar. Nosotros nos contactábamos con centros de salud de atención a migrantes en San Francisco, en Arizona, en diversas partes de los Estados Unidos y podíamos poner en contacto instituciones seguras que no iban a delatar a los migrantes, a denunciarlos. Entonces, ya podían ser atendidos presencialmente en esos centros que nosotros, pues, establecíamos la relación previa con estos centros y, pues, se daba esta situación de atención. Bueno, esta es una muestra de algunos aspectos tanto de salud mental como de derechos humanos
En el caso de los refugiados y los solicitantes de asilo, pues tienen mayores posibilidades de atención, tanto médica, jurídica como mental, dado que ya tienen un permiso, ya están tramitando la posibilidad de ser refugiados en México. Entonces hay organizaciones como Sin Fronteras, por ejemplo, y muchas más que dan atención ya a estas personas y que vamos a decir, es mucho más fácil para ellas dar esta atención. Hemos dado nosotros también atención a este tipo de personas asiladas en el colectivo, que algunas venían ya con cuestiones de tortura y maltrato de sus países de origen, por eso solicitan en un momento dado el refugio. Tengo varios anuncios, entonces por eso es que estos últimos 4 minutos se los voy a robar al doctor, porque luego se me va el público y sí es importante. Bueno, primero, aquí hace ratito les compartí un enlace sobre la lista de convocantes del diplomado. El 100% de las organizaciones convocantes hace atención directa a personas migrantes. Entonces, en ese enlace van a poder encontrar cada una de sus páginas de internet información de contacto. Por ahí nos faltan algunos que vamos a ir actualizando próximamente y en esa misma página, en primerosauxiliosicológicos.org, pueden encontrar las semblanzas y la información sobre nuestros ponentes del diplomado. Para el caso específico del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, ustedes ya tienen el contacto. Bricana Elena Barrios fue una de nuestras primeras ponentes del diplomado y regresa en noviembre. Y Sin Fronteras también. Sin Fronteras es uno de nuestros ponentes en próximas sesiones y también está en la página del diplomado por si le quieren dar un vistazo. Ok. Bueno, ahora les vamos a compartir el enlace de la evaluación de esta clase. Por favor, compártanos su opinión, retroaliméntenos qué otros temas les gustaría que compartiéramos. Leímos en algunas evaluaciones anteriores que les gustaría que además les compartiéramos las clases de años anteriores. Sí, por supuesto. Algunas de ellas ya las hemos hecho. Y bueno, la clase del doctor Valadez del año pasado además fue de 4 horas. Entonces, por supuesto que la subimos para que si quieren profundizar sobre estos temas, puedan tener ese punto de referencia para poder realizarlo. Les vamos a compartir también de manera truculenta el enlace en el aula virtual en donde pueden acceder a todos los materiales de esta sesión. El doctor nos compartió varias lecturas, varios enlaces, en donde una ponencia, en donde ustedes pueden encontrar mucho mayor información al respecto. La única cosa es que se tienen que meter con su usuario y su contraseña. Entonces, a ver si así acceden a la aula virtual del diplomado. Para la próxima clase, con esta sesión cerramos el primer módulo del diplomado y a partir de la siguiente clase entramos al segundo módulo que va a tocar expresamente temas de discriminación. El próximo miércoles estará con nosotros Alexandra Haas, profesora visitante del CIDE, actual directora próxima de Oxfam México, y nos compartió un enlace para que ustedes puedan acceder a él antes de la sesión. Se los compartimos por acá porque ya sabemos que el aula virtual es poco visitada. Entonces, es de la ENADIS, de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, para que por favor le vayan dando un vistazo. Me dio mucho gusto estar nuevamente en este diplomado de primeros auxilios psicológicos y por ahí nos encontraremos. Sí, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que es realmente un honor. Sabemos que está mucho más enfocando en el acompañamiento de casos, entonces, bueno, su experiencia y pues todos sus saberes para compartir, pues realmente son súper útiles para el diplomado. Bueno, no se nos vaya, ya casi acabamos. Ahora sí, no me queda más que agradecerle al doctor Valadez por la maravillosa sesión de hoy. Definitivamente la sesión cumplió su objetivo y pues invitarles a que vean la sesión del año pasado que les vamos a colgar en el aula virtual. No sé si tenga algunas palabras finales, doctor. No,
son de agradecimiento a la invitación y bueno, pues espero que haya servido para las personas que están en este diplomado y desde luego pues está la posibilidad de, como dije ya, mi compromiso de responder las 21 que quedaron sin responder, pero además está nuestra página y todo que tiene los datos Ayadet y estamos en la disposición abierta. Gracias, Muchas doctor. gracias. Saludos y muy buenas tardes a todos y a todas. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.